Sole, y tiene que ver con el desmantelamiento, está mal escrito acá, a ojo majo con el título, de la ley de discapacidad. ¿Qué va a pasar ahora? Ayer incluso hubo un anuncio de Adorni que remitió un proyecto, una batería de proyectos de leyes al Congreso de la Nación, dos puntuales que vuelven a atacar dos ejes que fueron centrales el año pasado. Uno era el financiamiento de las universidades y el otro el financiamiento para la ley de discapacidad. Puntualmente en ese aspecto, un financiamiento que todavía está en stand-by, digamos, ¿no? Después de la aprobación de la ley. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, con respecto a la ley de emergencia en discapacidad, tenemos que mencionar que primero y principal, si bien fue promulgada, es una ley que no está aplicada a un 100%, y esto hoy se están empezando a ver las consecuencias, sobre todo en las prestaciones de diferentes tipos, y alcanza a todos los prestadores, que se vieron en la obligación de reducir justamente las prestaciones que daban para personas con discapacidad. Se vieron en la obligación, inclusive algunos centros, de empezar a pensar en la posibilidad de cerrar, porque no tienen cómo mantenerse, no tienen más recursos, más fondos y maneras de sobrellevar una temática que es compleja, que es delicada y que requiere realmente de la ayuda de parte del gobierno nacional, y que debería ser una de las políticas públicas principales, pero bueno, no es así. Esto hay que también mencionar que viene desde el año pasado. Nosotros cerramos el programa, y luego de que nosotros cerremos el programa del 2025, el 30 de diciembre se dio el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad. Eso ya notó, digamos, por dónde va el camino, el norte justamente del gobierno nacional, y la importancia o no que se le da a una temática como es una política pública, como que tiene que ver con destinada hacia personas con discapacidad, porque el cierre de la agencia no es meramente el cierre de un organismo, sino es correr del foco y dejar sin una entidad que representaba al colectivo de minorías más grande del país, como en su momento fue el INADI, digamos. Pero aparte con temas de salud. Con temas de salud, y ahí hago una salvedad. No solamente con temas de salud, porque si bien la Agencia Nacional de Discapacidad atendía a cuestiones de salud, como ser las prestaciones en salud, todo lo que tiene que ver con las pensiones, también articulaba para lo que es educación, trabajo, vida independiente, es decir, tenía un enfoque de derechos. Claro. Entonces, al cierre de la agencia, y con relación a justamente que no se ejecute de manera plena la ley de emergencia en discapacidad, son dos frentes que lamentablemente tenemos abiertos y que vulneran de manera directa derechos de personas con discapacidad, que hoy se ven de manera directa afectadas, personas con discapacidad que hoy ya no están pudiendo contar con las prestaciones que tenían antes. Bueno, eso, Sole, ¿no? O sea, para bajarlo al cotidiano, en el sentido de cómo se traduce eso en la vida diaria de una persona. ¿Con qué deja de contar cuando estamos hablando de desmantelamiento de una cosa así? Era el desmantelamiento. Sí. El desmantelamiento, primero hay que hacer mención de que la Agencia Nacional de Discapacidad era una entidad descentralizada, tenía autonomía propia, tenía poder de decisión, tenía una agenda propia, y también tenía fondos propios con los cuales se manejaba para todo lo que tenía que ver con discapacidad. Ahora, pasando a ser una secretaría, es decir, bajando de rango y pasando a ser una parte de una secretaría. Está en Capital Humano, ¿no? Que está en Capital Humano, sí, y depende del Ministerio de Salud. Pasan diferentes cosas. Una de las principales es que se nos vuelve a tomar a las personas con discapacidad como sujetos de cuidado y no como sujetos de derecho. Se nos corre haciendo mención y tratando de llevar como el mensaje de que en lo principal que se van a centralizar es en que las pensiones sean bien dadas, sean auditadas de manera correcta, de manera legal, de manera ordenada. Pero no somos solamente pensiones, nosotros no somos solamente personas que necesitamos prestaciones en salud, si bien es principal, porque todas personas, más allá de tener o no una discapacidad, necesitamos que se atienda a cuestiones de salud.
pero también una persona con discapacidad es mucho más que eso. También tenés que promover, y merecemos, y es parte de nuestros derechos, que se promueva el acceso. O sea, esa palabra que aprendimos el año pasado, que era convivencia, terminó. Terminó, lamentablemente. Y eso es lo que a nosotros, a todos los que nos dedicamos a discapacidad, más nos preocupa. Es cómo se corre el foco. Claro. Que pasamos a ser un tema más dentro de una agenda. Claro. Yo te quiero hacer una pregunta yendo a la realidad inmediata, ¿no?, de las personas con discapacidad, y en base a informaciones actuales también. Porque me parece que esta respuesta que vos nos des va a marcar un poquito lo que vivimos y lo que se podría profundizar en el caso de avanzar las iniciativas que tiene el gobierno nacional. Veremos después, será otro debate en el Congreso de la Nación. ¿Hay ya, o se empiezan a notar incumplimientos de los proveedores o servidores, digamos, ¿no?, que necesitan las personas con discapacidad? Sí, por ejemplo, hoy hablaba en lo particular con una persona que justamente es prestadora, que fue a hacer reclamo a Buenos Aires porque se empezaron a notar los incumplimientos, por ejemplo, de parte de PAMI, de parte de Incluir Salud, que también depende de Buenos Aires, y de un montón de otras obras sociales que están a nivel nacional. Es decir, esto no repercute en una sola, repercute en todas. Pero te quiero porque hablamos de prestadores, Sí. pero yo quiero graficarlo, digamos, hacerlo gráfico. Una persona con discapacidad, cuando no tiene la respuesta de su prestador, ¿qué significa, por ejemplo? Claro, por eso en la vida diaria ahí como... ¿Qué significa? Que hoy los prestadores están lamentablemente viéndose en la obligación de que si te daban 5 días de terapia, hoy te reducen a 2. Okay. ¿Sí? Pues es la calidad de vida. Es la repercute en calidad de vida. Repercute de manera directa en la calidad de vida, en la calidad de vida de la persona con discapacidad, y también en la dinámica familiar. Porque hablamos de que una persona con discapacidad que hoy se ve en una merma de sus prestaciones, ya sea fonoaudiólogos, psicólogos, acompañamientos terapéuticos, quizás menos cantidad de horas dentro de una institución educativa, eso también hace y obliga a que la familia establezca otra dinámica, porque no siempre tenés con quién dejar a esa persona con discapacidad. Pero y además también obliga a que las familias banquen el costo de tratamientos o terapias que son extremadamente necesarias. No es que, bueno, no te hagas esa terapia, no pasa nada. No, tenés que hacértela. No es una cuestión de estética. No es una cuestión de estética. Y mucha gente que no tiene esa guita encima, ¿no? Eso, que banquen quienes pueden bancar, que no es la mayoría. Claro. Porque hablamos de que hay familias que tienen no solamente una persona con discapacidad, sino 2 o 3 en muchos casos. No todos tienen la posibilidad de trabajar papá y mamá. Entonces repercute también en la vida familiar de manera absoluta y repercute de manera directa en la calidad de vida. Y algo que hablábamos, y en lo que quiero hacer mucho hincapié, que creo que es algo que no contempla el gobierno nacional con las políticas o con las medidas que está implementando, es que toda asistencia y todo acompañamiento que vos no das hoy a una persona con discapacidad va a repercutir que el día de mañana sea una persona totalmente dependiente. Y eso va a requerir de mayores recursos, y de recursos que quizás sean muchísimo más costosos. Entonces, por eso es importante actuar de manera preventiva y brindarle hoy las herramientas que debieran existir, porque es parte de nuestros derechos. Entonces la situación es mucho más complicada, delicada, triste y compleja de lo que a veces se ve a quien no tiene la posibilidad de convivir con una persona con discapacidad, porque hablamos de que ahí se empieza a poner en juego si van a poder tener una vida independiente, si el día de mañana van a poder tener un trabajo, porque todo lo que vos no le des en calidad de vida hoy y en prestaciones ya es un deterioro en la salud. Sole, siempre hablamos, viste, de antecedentes de las cosas, o siempre tendemos a hablar de los antecedentes de las cosas positivas, digamos, ¿no? Pero de esta, ¿cómo decías vos hoy cuando hablábamos de hierba? Desprotección, ¿no? Sí. De esta desprotección. ¿Hay antecedentes, digo, en otros países del mundo, en la misma Argentina? ¿Y cómo termina esto, digamos, no? No hay antecedentes. Creo que estamos... discapacidad siempre fue un tema complejo, difícil de trabajar. Siempre hemos tenido que estar
volviendo a recordar cuáles son nuestros derechos y trabajando mucho en lo que tiene que ver con políticas públicas, pero encontrarnos en una situación tan límite como esta no nos hemos encontrado nunca. Y sobre todo cuando se quiere instalar un discurso de que somos responsables de errores ajenos, de que somos responsables de cosas que no tenemos nada que ver, cuando se corre el foco de que somos sujetos de cuidado y no sujetos de derechos, y de derechos que van mucho más allá de un tema de salud. Entonces, la situación es complicada porque es complicada hoy en el presente y se va a complicar mucho más en un futuro si no actuamos previniendo y no corregimos estas cosas que es evidente que se están haciendo mal, y es evidente ya hoy por hoy que se está afectando a la vida de miles de personas con discapacidad a lo largo y a lo ancho del país, y es lamentable porque hay algo que siempre yo dije en este espacio, y es que todos nosotros vamos a pasar por una discapacidad. Quieran o no, esto es lo que nos tenemos que hacer conscientes, porque aunque sea por una cuestión de edad y por una cuestión de disminución cognitiva, física, cuando lleguemos a edad adulta podemos pasar por una discapacidad. De la discapacidad nadie está exento, por eso es tan importante seguir trabajando, seguir concientizando y tratar de ver desde un lugar más amplio a las personas con discapacidad y como sujetos activos que también podemos ser de esta sociedad, y que ojalá que las cosas que están ocurriendo hoy se puedan corregir, la sociedad pueda entender de lo que estamos hablando, y pueda ver también y acercarse a conocer diferentes realidades de diferentes familias, en este caso en la provincia de Misiones, que están siendo afectadas porque no están contando con las prestaciones que necesitan. No solamente que merecen, que necesitan, porque se está deteriorando de manera abismal la calidad de vida de personas con discapacidad, que lo único que quieren es vivir de manera lo más digna posible. Tremendo. Y la postal es nada alentadora. No. Al contrario, que se siga profundizando el modelo, es lo que por lo menos impulsa el gobierno nacional. Reitero el dato, ayer Manuel Adorni anunciaba un paquete de medidas o de leyes que iba a dirigir al Congreso. Una de ellas es adaptar el financiamiento para la ley de discapacidad a las metas del gobierno, que es el déficit cero. Eso significa que si tiene que sacarle todo lo que tenga que sacarle al financiamiento, lo hará. ¿Sí? A costa de lo que sea, de personas, de calidad de vida, de lo que sea. Lo mismo con las universidades. Ayer tuvimos un representante de las universidades acá y él también decía eso, ¿no? No les importa nada, van a profundizar con esto. Está el Congreso, ¿no? Es la instancia que queda para debatir con todas las fuerzas políticas este número de leyes que en definitiva son reformas, ¿no? Como lo había prometido el mismo Milei en la apertura del periodo de sesiones en la Asamblea Legislativa. Son reformas, un número de reformas importantes que va a seguir presentando, proponiendo, impulsando el gobierno de Javier Milei. Nos vamos, chicos, nos quedamos sin tiempo. Gracias, Sole, la verdad que un placer volverte a tener con nosotros, reincorporarte. Igualmente, un placer, y vamos a estar hablando de más temas que hay para desarrollar a lo largo de las semanas. Que hay mucho, hay muchísimo para hablar. Gracias, Edu Scherer, por haber venido esta jornada. Hasta la otra semana. Ahí está, ahí el otro muchacho. Nos vemos en 15 días por ahí. Mañana está bien, dice. No, ¿qué va a estar? Mañana si mañana está bien es porque hoy no estuvo mal. ¿Vos decís? No, dice que tiene un medicamento ahí mágico, no sé qué. Una frase de Basoca. Y cuando tengamos otro tema que no sea de tos, ¿cómo lo...? Bueno, y le decía a Edu hoy, por ejemplo, si... Imagínate si está mal del estómago, ¿cómo te mandan el audio? Gases. ¿No? Claro, te tira increíble. ¿Qué pasa? Pero es un mal, ¿no? O puede afectar un virus estomacal. Sí. Gastrointestinal. Intestinal. ¿Cómo te complica?